Noruega envió cazas F-16 para escoltar a dos bombarderos rusos Tu-22M3 en aguas neutrales de los mares de Barents y de Noruega, informó el Ministerio de Defensa de Rusia. Dos bombarderos de largo alcance Tu-22M3 de la Fuerza Aeroespacial realizaban un vuelo rutinario en aguas neutrales de los mares de Barents y de Noruega. La duración del vuelo fue de más de 4 horas. En ciertas etapas de la ruta, unos cazas F-16 de la Real Fuerza Aérea Noruega acompañaron a los aviones rusos, dice el comunicado. El ente castrense apuntó que los pilotos de los bombarderos rusos realizaron los vuelos en estricta conformidad con las normas internacionales y sin incursionar en el territorio de otros países. China está dispuesta a profundizar la cooperación con Rusia para contrarrestar la injerencia de las fuerzas externas en los asuntos internos de otros países, declaró el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Geng Shuang. Geng contestó de este modo a la pregunta de periodistas sobre el papel de los países occidentales en las recientes manifestaciones en Moscú. China y Rusia comparten intereses comunes en la protección de la soberanía estatal, el orden público y la oposición a la interferencia en asuntos internos de las fuerzas externas, dijo Geng. Agregó que China está dispuesta a profundizar las relaciones de cooperación estratégica global con Rusia y a adquirir experiencia en cuestiones de interés mutuo. La Embajada de Estados Unidos en Rusia había publicado una ruta detallada de un mitin no autorizado en Moscú el 3 de agosto en el que se pedía que se evitara la marcha. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zakharova, dijo que Moscú informaría a las autoridades estadounidenses y alemanas de cómo su personal diplomático y los medios de comunicación interfieren en los asuntos internos de Rusia al informar sobre manifestaciones descoordinadas en Moscú. Geng añadió que las medidas adoptadas por el gobierno ruso para garantizar el orden público en Moscú durante las protestas no autorizadas eran absolutamente legales. Como declaró Rusia, este es un ejemplo clásico de interferencia en los asuntos internos y una señal de hegemonismo del gran poder, aseguró. 18 senadores de Estados Unidos enviaron una carta al Comité de Servicios Armados de la Cámara Alta instando a negar fondos para la fabricación de misiles de rango intermedio que estaban prohibidos por el Tratado INF, informó la senadora Elizabeth Warren en un comunicado de prensa. Los legisladores instan al comité a incluir 3 provisiones en el texto final de la Ley de Autorización de Defensa Nacional, NDA, conocida por sus siglas en inglés, aprobada en julio por la Cámara de Representantes. Las provisiones incluidas en la NDA, aprobada por la Cámara de Representantes, prohibirán el desarrollo de la ojiva nuclear de tamaño pequeño W-762 e instan a la administración de Donald Trump a extender el nuevo Tratado de Reducción de Armas Estratégicas START-3 que vencerá en 2021. Asimismo, llaman a prevenir la carrera armamentista, negando los fondos para ciertos tipos de misiles atómicos tras el colapso del Tratado INF. Señala el texto. El 2 de agosto, Washington rompió definitivamente el Tratado INF que prohibía el despliegue de misiles de crucero con alcances de entre 500 y 5.500 kilómetros. De acuerdo con los análisis, este era considerado piedra angular de la seguridad en Europa. El acuerdo había sido firmado en 1987 y no tenía fecha de caducidad. A principios de febrero, el Ministerio ruso de Defensa publicó imágenes satelitales de una planta de la compañía estadounidense Raytheon en Arizona, en la que desde hace 2 años se llevaban a cabo los trabajos para fabricar misiles de medio alcance proscritos por el Tratado INF. El ministerio desveló también que ya en noviembre de 2017 el Congreso de Estados Unidos asignó al Pentágono el primer tramo de 58 millones de dólares para el desarrollo de un misil prohibido. Un alto mando iraní denuncia el despliegue militar de los Estados Unidos en el Golfo Pérsico y advierte que nadie puede asegurar esta vía excepto Irán. Los enemigos de las naciones del Golfo Pérsico, incluidos Estados Unidos y sus aliados, han enviado fuerzas en repetidas ocasiones a la región, pero cada vez que vienen aquí, no solo no garantizan la seguridad, sino que minan la estabilidad, ha denunciado el comandante en jefe adjunto del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán, el general de brigada Ali Fadavi.
El oficial ha dejado en claro que garantizar la seguridad del Golfo Pérsico, en el estrecho de Hormuz y las aguas adyacentes es responsabilidad de Irán y de los países de la región, si es necesario. Aparte de nosotros, nadie puede asegurar el Golfo Pérsico, ha declarado. La República Islámica, dice el general Fadavi, está más decidida que nunca a proporcionar la seguridad de la navegación en el Golfo Pérsico. La tensión entre Irán y los Estados Unidos ha aumentado en los últimos meses a raíz de una serie de ataques a petroleros y buques cisternas en el Golfo Pérsico, de los que Washington responsabiliza a Irán. El país persa, a su vez, rechaza toda acusación estadounidense y vincula los sabotajes a Estados Unidos. Teherán no duda de que Washington utiliza estos escenarios para denominar a Irán como una amenaza y así justificar su presencia en la zona. Ante estas circunstancias, el gobierno estadounidense ha propuesto un plan para escoltar barcos en el Golfo Pérsico, pero muchos países han expresado sus reticencias ante el temor de que esta medida pueda provocar un conflicto en la zona con Irán. Las autoridades iraníes, por su parte, consideran como un fracaso el plan estadounidense para el Golfo Pérsico y afirman que, si Washington quiere seguridad marítima, debería detener su comportamiento desestabilizador en la zona. Francia reafirma su compromiso al pacto nuclear iraní y dice que no necesita el permiso de nadie para rebajar la tensión en la región en alusión a los Estados Unidos. Francia está firmemente comprometida con la paz y la seguridad en la región y una reducción de las tensiones y no necesita permiso por parte de nadie para hacerlo, ha señalado el ministro francés de Exteriores, Jean-Yves Le Drian, en un comunicado emitido este viernes. Con esta nota el canciller galo reaccionó a un tuit del líder de la Casa Blanca, Donald Trump, donde el mandatario advirtió a su par francés Emmanuel Macron que nadie está autorizado a hablar con Irán en nombre de los Estados Unidos. El dirigente estadounidense no aclaró a qué se refería exactamente, pero su mensaje se produjo días después de que Macron mantuviera una conversación telefónica con el presidente de Irán, Hassan Rouhani, quien rechazó los intentos de Washington para formar una coalición marítima en el Golfo Pérsico, resaltando que la seguridad del estrecho de Hormuz es máxima prioridad de la República Islámica. En otra parte del comunicado, el canciller francés ha puesto de relieve que París mantiene un enfoque independiente en lo que respecta a sus lazos con Irán, mientras reafirmaba el apoyo de Francia al Plan Integral de Acción Conjunta País, nombre oficial del Pacto Nuclear de 2015. Francia respeta su firma, al igual que las otras partes del acuerdo, con la excepción de Estados Unidos, señala el texto, en rechazo a la retirada unilateral de Washington del Convenio Internacional de Viena en mayo de 2018.